Su paso por este punto de transmisión, el ministro de Economía, Alfredo Thorn, se disculpa, parece que no va a dar declaraciones a los medios de prensa. Está acompañado por varios congresistas de Peruanos por el Cambio y por supuesto ha sido invitado hasta este lugar por la congresista Rosa María Bartra. Regresamos contigo a Mesa Central. Entonces, estamos ahora sí con Raquel también interconectados porque sin duda es importante resaltar, Raquel, pues todas las observaciones que habían hecho los congresistas en torno a lo que va a tener el día de hoy pues que sustentar el ministro de Economía, Alfredo Thorn, quien llegó pasado solamente unos minutos de las 9 de la mañana, ¿no, Raquel? Así es. Bien, y en estos momentos vemos que ingresa el ministro de Economía, se va acerca a saludar a la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Mario. Es correcto. Está en estos momentos saludando a la presidenta del Congreso, el ministro de Economía, Alfredo Thorn, a quien la bancada oficialista le rinde un aplauso. Estamos viendo que la bancada oficialista está aplaudiendo al ministro Alfredo Thorn, quien ya se encuentra entonces saludando a cada uno de los congresistas, a Víctor Andrés García Belaunde. Lo hizo en primer lugar a la presidenta del Congreso, Luz Salgado Rubianes. Lo ha hecho también a la primera vicepresidenta Rosa María Bartra, quien fue a buscarlo a la sala de embajadores. Y en estos momentos entonces estamos observando que viene saludando a cada uno de los congresistas para tomar su respectivo lugar y luego iniciar. Está ahora acercándose a la bancada de Frente Amplio, al congresista Danmert. Se reanuda la sesión. Sí, la presidencia y la mesa directiva se complacen en expresar su más cordial saludo al ministro de Economía y Finanzas y conforme a la parte pertinente del literal E del artículo 55 del reglamento del Congreso, el ministro de Economía y Finanzas podrá hacer uso de la palabra por un tiempo máximo de 60 minutos. Puede ser menor si él así lo determina. Y posteriormente se otorgará la palabra a los voceros de los grupos parlamentarios por un tiempo, según dice el reglamento, no mayor a 20 minutos, pero ha habido un acuerdo de parlamentarios para que los voceros distribuyan 10 minutos por cada bancada. Sí. ¿Dónde está el ministro? Ahora saluda a los congresistas de la bancada de Fuerza Popular, a cada uno. Señor relator, mientras tanto vaya dando cuenta del oficio cruzado. Bien, ahora sí se presta para ya a tomar su ubicación el ministro de Economía para dar inicio a la exposición, a las explicaciones. Lima, 15 de junio de 2017, oficio 529, 2016-2017. Señor Alfredo Thorne Vetter, ministro de Economía y Finanzas. De mi consideración, me dirijo a usted para saludarlo y comunicarle que el Pleno del Congreso de la República, en atención a su oficio de la referencia, acordó invitarlo a la sesión que celebrará el día viernes 16 de junio de 2017 a las 9 horas, para que informe con relación a los hechos expuestos en los considerandos de la moción de orden del día 2734, cuya aprobación y contenido le fue comunicado mediante oficio 3540-2016-2017 ADP-M/CR. Con esta ocasión, reitero a usted, señor ministro, la expresión de mi especial consideración. Atentamente, Luz Salgado Rubianes, presidenta del Congreso de la República. Tiene la palabra el ministro de Economía y Finanzas, señor Alfredo Thorne. Congresistas, por favor, ocupar sus puestos y los asesores que no están autorizados podrán salir del hemiciclo.
Quiero agradecer a la representación nacional, a través de su presidencia, por permitirme venir a informar acerca de la reunión que sostuve con el Contralor General de la República, cuya grabación se difundió en medios de comunicación. La reunión se desarrolló a pedido del Contralor de la República. Vuelvo a repetir, a pedido del Contralor de la República. Se llevó a cabo el día 17 de mayo en las instalaciones del MEF y contó con la participación de mi jefe de gabinete, la Secretaria General de la Contraloría General de la República, el Contralor y yo. Les aseguro que ni mi asesor ni yo grabamos dicha conversación. Lo vuelvo a repetir, les aseguro que ni mi asesor ni yo grabamos dicha conversación. Quisiera resaltar que el encuentro se dio en el marco de varias reuniones que el MEF y la Contraloría han estado sosteniendo desde octubre, 16 en total, para elaborar una agenda de trabajo conjunto que busca el fortalecimiento y optimización del sistema de control a través de la asesoría del Banco Mundial, cuyo objetivo es promover la inversión sin corrupción. El tema principal de la reunión fue el pedido de recursos adicionales a solicitud de la propia Contraloría. La Contraloría había solicitado un desembolso adicional de 13 millones y además una comisión sobre el presupuesto asignado para la reconstrucción, lo que representa un 32% de incremento en su presupuesto total. Y es que mi preocupación en torno al presupuesto está vinculada al hecho que de los últimos años su presupuesto se ha triplicado. El número de auditores se ha más que duplicado y desde que empezó nuestra gestión hemos recibido 15 solicitudes presupuestales de la Contraloría por un monto cercano a los 21 millones de soles. Como ven, venimos apoyando a la Contraloría, pero como es de conocimiento público, estos considerables aumentos en recursos no han estado acompañados de mejores resultados en eficacia, eficiencia o integridad en la labor de fiscalización. El afán del Gobierno es que el Contralor diera su promesa de avanzar en la reforma de Contraloría, asesorada por el Banco Mundial para fomentar la inversión, eliminando la corrupción. En la reunión del 17 de mayo se trataron varios temas, entre ellos también Chinchero. La inversión en el aeropuerto representa el 10% del PBI de Cusco y generaría cerca de 10.000 puestos de trabajos adicionales. Chinchero está en la agenda de todo el país y también del MEF, ya que es nuestra obligación garantizar un clima estable para atraer y promover la inversión, especialmente en infraestructura. Sería falaz que sacar adelante Chinchero es importante, pero yo soy una persona íntegra y jamás se me ocurriría condicionar montos adicionales al presupuesto de la Contraloría para obtener un informe favorable para ningún proyecto de inversión. Por el contrario, y como repito en la conversación, mi preocupación es que la Contraloría nos acompañe en detectar la corrupción y en luchar contra ella. Cito textualmente el audio. Alarcón dice: ok, perfecto, porque no quisiera que el resultado de la auditoría esté sujeto a la firma del presidente. Repito, ok, perfecto, porque no quisiera que el resultado de la auditoría esté sujeto a la firma del presidente. Respondo, no. Claramente, no. Lo discutiremos en su momento con Martín y en eso ha sido muy estricto. Él ha dicho que hará lo que la Contraloría le pida que haga. Lo vuelvo a repetir, hará lo que la Contraloría le pida que haga. Así como estoy preocupado por Chinchero, mi responsabilidad es promover todos los proyectos de inversión
que generan desarrollo y empleo en nuestro país. Tenemos una cartera de proyectos claves como Olmos en Lambayeque, Majes en Arequipa, Chavimochica en La Libertad, la Autopista del Sol. Queremos que la Contraloría, en el marco de sus funciones, trabaje con el Banco Mundial para acompañar al Ejecutivo en su tarea de promover la inversión sin corrupción. Lo que yo le digo al Contralor en esa conversación es: trabajemos juntos. Nuevamente repito, trabajemos juntos. Promover los proyectos de infraestructura es imprescindible para el avance del país y requiere un trabajo técnico y ético. Lo que yo le digo al Contralor es: trabajemos juntos. Quiero además, y quiero ser enfático en esto, ratificar que en ningún momento el presidente de la República me ha instruido pedirle al Contralor nada sobre el proyecto de Chinchero. Lo vuelvo a repetir, ratificar que en ningún momento el presidente de la República me ha instruido pedirle al Contralor nada, subrayado, nada sobre el proyecto de Chinchero. La preocupación que yo he compartido con el presidente en varias ocasiones es la de fortalecer a la Contraloría por intermedio del apoyo técnico del Banco Mundial. Hoy he querido venir al Congreso a explicarles el contexto, los temas conversados y lo que se esperaba de la reunión, la razón, el propósito y los detalles de la misma. Quiero decirles también que en mis 40 años de vida profesional nunca antes he tenido que lidiar con celadas ni cuestionamientos a mi honra. Lo repito, nunca antes he tenido que lidiar con celadas ni cuestionamientos a mi honra. Soy una persona íntegra. Mi comportamiento siempre ha sido intachable, honesto y transparente. Intachable, honesto y transparente. Nunca antes me he enfrentado a una situación como esta, pero aquí estoy para dar la cara y brindar todas las explicaciones necesarias. Mi motivación para aceptar ser ministro de Estado fue llevar a cabo una labor íntegra, liderando una reforma estructural que permitiera acelerar el crecimiento de nuestro país, contribuyendo al desarrollo de las regiones, generando empleo y con ello mejorar la calidad de vida de todos. Yo entiendo que quizás algunas frases mías fuera de contexto puedan malinterpretarse. Ustedes comprenderán que lo último que me imaginaba es que mis palabras iban a ser clandestinamente grabadas o que hubiese sido mucho más preciso. Claramente hubiese sido mucho más preciso para evitar las malas interpretaciones, pero aún así, en ningún caso presioné al Contralor ni condicioné el presupuesto de la Contraloría al resultado del informe Chinchero. En estos días he convivido con dos hechos que me han causado ingratas sorpresas. El primero es que a muchos congresistas de la mayoría no les parece preocuparles el hecho de que un ministro de Estado haya sido grabado subrepticiamente en su despacho. Segundo, es que más de 2 docenas de congresistas de la mayoría han pedido mi renuncia o advertido mi censura, sin ni siquiera tomarse la molestia de escuchar primero mis explicaciones. Quiero terminar diciéndoles que las personas decentes no chantajeamos, ni nos dejamos chantajear. Muchísimas gracias. Bueno, han sido las palabras, entonces, la exposición del ministro de Economía, Alfredo Thorne, quien ahora queda abierto a las preguntas. Gracias, señor ministro. Vamos a dar el uso de la palabra, conforme se ha acordado, a los diferentes grupos políticos con la lista que están alcanzando. En primer lugar, vamos a tener al Frente Amplio el señor Marco Arana con 4 minutos. Le va a seguir inmediatamente el congresista Justiniano Apaza con 3 minutos y el congresista Alberto Quintanilla con 3 minutos.
Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Muy buenos días, Presidenta. A través suyo saludar al Ministro de Economía, Alfredo Torne, y a toda la delegación nacional. Las funciones institucionales y el mandato que tiene el Congreso muchas veces pueden ser acciones que creen una atmósfera en la cual no siempre hay es agradable, ni hay júbilos, ni fiesta, porque se tenga que, como esta vez, pedirle al Ministro de Economía que pudiera haber venido al Pleno para pedirle explicaciones por los audios que se dieron a conocer, que inicialmente se dijeron habían sido editados y por tanto no podían haber reflejado aquello que en los medios de comunicación se conocían, sino que habrían sido editados convenientemente para dañar la actuación del Ministro de Economía y Finanzas en esta conversación con el Contralor. Se tiene todo el audio completo, Presidenta, y es lamentable, tal vez es la falta de experiencia, tal vez es esta vocación de este gobierno de pensar que el país es una gran empresa y que basta tener tecnócratas para gobernar, cuando lo que se necesita, aparte de profesionales bien instruidos y con credenciales, como evidentemente las tiene el ministro Torne, se necesita mirar el país en su integridad, en la complejidad de sus problemas. Y en ese sentido, el rol de la Contraloría es un rol fundamental. Nosotros, si bien es cierto, el ministro nos acaba de informar de que se ha incrementado el presupuesto de la Contraloría, bien sabe el ministro que su propuesta de presupuesto recesivo, centralista, que se aprobó aquí en el Congreso de la República con la votación en contra del Frente Amplio, uno de los temas que nos preocupaba era el rol de la Contraloría. Cuando presentan la iniciativa legislativa para la reconstrucción, Presidenta, a usted le consta, nos consta a todos los miembros de la Junta de Portavoces, el Ministerio quería sorprender a este Congreso debilitando el rol de la Contraloría, queriendo hacer pasar un conjunto de consultorías privadas como mecanismo que sustituyera el rol de control que tiene la Contraloría en algo que va a implicar a miles de millones de soles en la reconstrucción del país. Y entonces, detrás de esta conversación, Presidenta, lo que hay es una manera de entender el Estado. Es el Estado mínimo, es el Estado arrodillado y al servicio de los grandes intereses económicos. El Contralor no hubiera resultado una dificultad para el Ejecutivo, como no hubiera representado para las empresas y los gremios empresariales que han salido en estos días, en estas semanas, prácticamente a pedir desmantelar la Contraloría. Y es penoso, Presidenta, que el motivo de esta visita del ministro hoy tenga que dar cuenta de que se ha usado el presupuesto de la República para intentar orientar un informe de la Contraloría. Porque eso es lo que ha ocurrido, Presidenta, y eso es grave. Y eso ha ocurrido en favor de una empresa, de la empresa Conturhuasi, cuestionada por sus vínculos en el financiamiento de la campaña del presidente, por sus vínculos de algunos miembros de su directorio, vínculos familiares con miembros del Ejecutivo. En ese sentido, Presidenta, las explicaciones que nos acaba de dar el ministro Torne en realidad revelan si, como él ha dicho, ha sido grabado y ha sido a petición del Contralor, que será un tema que se investigará, revelan no solo impericia, revelan... Tiempo adicional. Revelan, Presidenta, que se ha incumplido con la función que tanto el presidente de la República le había encomendado o como este Congreso le había encomendado cuando dio voto de confianza. Queríamos un Estado y un gobierno al servicio de los grandes intereses de las mayorías nacionales. Y lo que el audio revela, Presidenta, es que un órgano de control importante estaba siendo presionado, si no chantajeado, justamente para dejar cancha libre, menores controles,
voz no crítica frente a un cuestionado y controvertido contrato y una adenda que justamente era lesivo para el Estado. Y lo que se ha privilegiado, Presidenta, es el beneficio de empresas privadas en razón de los objetivos que tenía este gobierno trazado para sacar ese proyecto sí o sí. Y eso, Presidenta, desde todo el punto de vista de esta delegación parlamentaria, es inaceptable, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Arana. Tiene uso la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señora presidenta, colegas parlamentarios, señor ministro. De toda la intervención que se ha podido escuchar a través de las palabras del señor ministro, señora presidenta, se puede colegir simplemente varias concepciones y varias percepciones. Sin embargo, tenemos que decir que el ministro Tor ha faltado a la verdad. Le ha mentido al país cuando se difundió el audio de su conversación con el Contralor. Lo negó rotundamente, señalando que había sido editado y exigió que se difunda el audio completo de más de 60 minutos chuponeado por el Contralor, según sus palabras del señor ministro. Señora presidenta, la verdad es que el audio no fue editado y que su conversación duró 31 minutos y 46 segundos. Lo que se escucha es grave para una persona que se dice, y hace un momento ha dicho, intachable reiteradamente, y forma parte de un gobierno elegido democráticamente, aunque sus formas, como se ve, no son precisamente tan democráticas. Desde el inicio, su actitud va dirigida a condicionar, por no decir extorsionar, señora presidenta del Congreso, la entrega de recursos públicos a la Contraloría a cambio de una opinión favorable, reitero, a cambio de una opinión favorable a la adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero. Sus palabras son de antología, propio para escribir un libro, pero de cuentos. Ahora todo depende de usted, le dice al Contralor. Si pasa Chinchero, nos va bien. Si se baja Chinchero, nos va mal o peor. Entonces, ¿esto no es un condicionamiento? Yo me pregunto, ¿qué se llamaría este concepto? Qué vergüenza realmente que venga de autoridades del gobierno actual. También es inaceptable y merece nuestro rechazo que se refiera de manera irónica a la labor del Congreso, cuando le dice al Contralor, tienes tus amigos en el Congreso, te van a sacar leyes, más supervisión, más Contraloría. Qué vergüenza, señora presidenta. Está claro que el gobierno y el ministro intentaban salvar el negocio de Kunturhuasi, a pesar de que sostenían que era un contrato lesivo a los intereses del país y que en su conversación con el Contralor, usted mismo dijo, señor ministro, reconocer que el contrato está hecho a la medida de Kunturhuasi. Rechazamos la utilización del Estado para beneficios privados desde nuestra bancada. Su conducta no me sorprende. Desde siempre los grupos de poder han manejado el Estado para obtener beneficios privados. Y para este fin necesitan limitar o eliminar la fiscalización, el control, utilizar el poder del Estado para someter al Estado a sus intereses y a sus intenciones. Esta liberalización, la flexibilización ha permitido, señora presidenta, por ejemplo, la inmensa corrupción de Odebrecht utilizando recursos públicos. Miren lo que ha pasado durante las décadas con la estafa a los consumidores por inescrupulosos empresarios en el asunto de la leche. A eso no es ajeno este gobierno, que se dice conformado por técnicos, expertos, que paradójicamente no creen en el Estado, nunca han creído en el Estado, sin embargo han copado el Estado. Para que pueda terminar, congresista. Política para favorecer intereses privados. Con el pretexto de destrabar la tramitología
que buscan es eliminar la necesaria regulación del Estado con representantes de intereses de la sociedad del bien común. Reitero, señora Presidenta y colegas parlamentarios, para terminar, mi rechazo a una conducta que utilice el poder del Estado para obtener e imponer beneficios privados. Por ello, creo que la conducta del ministro Tor lo descalifica. Reitero, estas actitudes al ministro lo descalifican para mantener en un cargo público que lo obliga a proteger los intereses de la sociedad y anteponer los intereses de la nación ante sus objetivos e intereses privados y particulares. Así como hemos dicho nunca más al terrorismo, digamos hoy día también nunca más a la corrupción y malos funcionarios del país. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Paza. Tiene el uso de la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, un saludo a la presencia al ministro Alfredo Torne y a toda la representación nacional. Señora presidenta, para nosotros debería discutirse el tema de fondo, y es la concepción que está detrás del manejo de la política económica en el país. Lo que está revelando este diálogo que ha tenido el ministro con el Contralor es que los modelos que han tendido a la privatización del manejo de la política económica del país, renunciando el Estado para entregárselo a las empresas privadas, es lo que está en crisis. Ese modelo que parte del artículo 60 de la Constitución, donde se ata y se limita la participación del Estado en actividades empresariales, haciéndolo solo en forma complementaria, subsidiaria y excepcional, es lo que da como resultado esto. En la función contralora, en la función reguladora, supervisora del Estado, que está plasmado básicamente en el artículo 82, ciertamente tenemos una Contraloría bastante limitada y que no tiene los recursos necesarios y suficientes para ejercer su función. Eso está en discusión, señora presidenta. Estas modalidades de contratación de asociaciones público-privadas, de obra por impuestos, no son malas por sí. Lo que es malo es la forma como se está aplicando en el país. El contrato del aeropuerto de Chinchero en el Cusco a través de la empresa Conturhuasi o la misma construcción de la interoceánica en el sur del país y otras obras reflejan que el Estado ha renunciado y le da al empresario, al que ha ganado la licitación o la concesión, la forma de valorización, y es más, la hace a puertas abiertas, con las llamadas adendas que van multiplicando varias veces el monto inicial de la obra. Eso es lo que está en crisis, señora Presidenta, y deberíamos discutir. La política económica centralista que advertíamos, como dijo el congresista Marco Arana, el 75% está en manos del Gobierno Nacional en materia de inversión pública y el 25% en manos de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Eso es centralismo y eso tenemos que discutir, señora Presidenta. Señora Presidenta, quiero terminar también señalando una cuestión enfática. El primero que debería haber dejado su puesto y renunciado o destituido, cualquier sea la modalidad, es el Contralor General de la República. La Contraloría tiene que ser ejercida por una persona que tenga la confianza de la ciudadanía y, en segundo lugar, también tenga la idoneidad suficiente, señora Presidenta, y el Contralor General de la República. Tiempo adicional. Gracias. Señora Presidenta, el Contralor General de la República no cuenta con la confianza de la ciudadanía y, en segundo lugar, no tiene la idoneidad suficiente. No estamos discutiendo que haya cometido delitos o no. Eso lo determinará el Ministerio Público después que investigue y formule las acusaciones y denuncias correspondientes y el Poder Judicial sentenciará en última instancia. Pero la idoneidad que requiere un funcionario de esa categoría, donde la Contraloría debería tener incluso un rango constitucional más elevado que actualmente tiene, no puede estar en manos de una persona que ha perdido, señora Presidenta, esas cualidades y esos requisitos elementales. Finalmente, sobre las responsabilidades del ministro, no estamos discutiendo su capacidad profesional,
sino creo yo que en esta oportunidad creemos, señora presidenta, que ha cometido un gravísimo error que lo descalifica. No decimos que haya cometido delitos. Sí, para que pueda terminar, congresista. A través de esa forma de diálogo, señora presidenta, lo descalifica para estar al frente del ministerio. Muchas gracias. Gracias, congresista.